La Biblia nos dice, hermanos, pero ¿qué os parece? Un hombre teniendo 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29, respondiendo él y dijo, no quiero. ¿Alguna vez le has dicho a Dios no quiero? No son historias bíblicas con 5,000 años o 2,000 años de antigüedad, hermanos. Son historias tan literales. Muchas veces Dios obra en tu vida en algo que ni siquiera se predicó, hermanos. Dios te habla a ti, hermanos, porque el Espíritu Santo te va a hablar en la necesidad que tú traigas esta mañana. Así yo no mencioné una sola palabra de la necesidad que tú tengas, porque esto no es una obra de un hombre, esto es obra de Dios y una obra del Espíritu Santo usando su palabra. Entonces muchas veces Dios obra en nuestro corazón y le decimos a Dios, no quiero. Quiero que ores, no quiero. Quiero que lees la Biblia, no quiero. Quiero que vayas y prediques el Evangelio, no quiero. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios no quiero? Tal vez no audiblemente, pero simplemente con nuestra actitud también. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? Y aquí nos dice la Biblia, nos dice en el versículo número 30, y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él y dijo, sí Señor, yo voy, y no fue. Versículo 31, miren la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Yo creo que una de las preguntas más grandes que debemos hacernos es, ¿cuál es la voluntad del Padre, hermanos? En otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Marquen sus Biblias ahí donde estamos. Vamos a estar regresando a esta parábola. Pero Mateo 7, 21, vamos a encontrar primero cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Es fácil decir Señor? Entonces, ¿por decir Señor que voy a ir al cielo? No. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y fíjense lo que dice, sino el que hace ¿qué? No se preocupen, no voy a predicar salvación por obras. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? No el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siguiente texto dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? No sé qué te suene ese círculo, hermanos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, hermanos, versículo 23. Y entonces les declararé, Jesús diciéndoles, nunca os conocí. Apartaos de mí. Pero Señor, Señor, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sigue la pregunta expuesta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y en medio de estos textos vemos que nos habla del misterio de su voluntad. La primera voluntad de Dios es definitivamente que seamos salvos, hermanos. Que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Me impresiona este pasaje porque cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo, hermanos. Nos dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y fíjense por qué nos amó, hermanos, y por qué nos salvó, según el puro afecto que dice ahí. ¿Sabes por qué somos salvos? Por el puro afecto de su voluntad, hermanos. No es que dijo, este cristiano es tan buen cristiano que por él voy a dar mi vida. No, hermanos, nos amó por el puro afecto de su voluntad. Por su voluntad decidió amarnos, nos salvó por puro amor, hermanos. De aquí esa famosa frase que dice que no fueron los clavos lo que mantuvieron al Señor en la cruz, sino su amor por nosotros, hermanos. Bueno, un clavo no podía detener al Hijo de Dios, hermanos. Él voluntariamente decidió amarnos para darnos la eterna salvación. Y nos dice la Biblia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Somos aceptos en Jesucristo, hermanos. Y dicen, quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre tenemos el perdón de pecados, hermanos. Solamente por la muerte de Cristo es que podemos ir al Padre, hermanos. Hablaba con una persona en la semana y me dijo, ¿por qué no hablan tanto de Dios y hablan más de Jesús? Le dije, no me has escuchado mucho porque hablamos mucho de Dios, pero sin Jesús no podemos llegar a Dios. Vamos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino a Dios Padre y al cielo es Cristo, hermanos. No es una iglesia, no es esta iglesia, no es ninguna religión. Es Cristo, hermanos. El único camino al Padre. Dándonos, y fíjense, según las riquezas de su gracia, siguiente texto, mira lo que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? La salvación, hermanos. Nos está hablando de la muerte de Cristo. La voluntad de Dios es que todo hombre se convierta a Cristo, que todo hombre en este mundo se arrepienta de sus pecados y deposite su fe en Jesucristo. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Y nos sigue hablando, hermanos. Vamos a brincarnos hasta el versículo 13. Versículo 13 nos dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. 1 de Timoteo 2, 3. Nos dice la Biblia en este pasaje, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Nuestro Salvador, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todo el mundo conozca a Jesús, hermanos. Que todos los hombres sean salvos. No solamente sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad y puedan crecer en su vida cristiana. Y nos explica lo que Cristo hizo en el siguiente texto, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y nos habla nuevamente de lo que hizo. La voluntad de Dios es que todo hombre conozca a Jesucristo como su Salvador personal, hermanos. Se le acercó un maestro judío, Nicodemo, en Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, lo normal era que le hubiera respondido, sí, vengo de Dios, soy hijo de Dios, o que le hubiera respondido a su pregunta, pero él le dijo, pues es necesario nacer de nuevo. Él abordó la necesidad de Nicodemo. La necesidad que este mundo tiene es la necesidad de conocer a Jesucristo como su Salvador personal, que se arrepienta de sus pecados y deposite su fe en Jesús, hermanos. Amén. Esa es la primera voluntad de Dios. Aceptar a Cristo como tu Salvador. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. El primer punto es conocer a Cristo como mi Salvador personal. Pero el segundo punto, hermanos, es conocer toda la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios específica para mi vida. Romanos 12, 2 nos dice la Biblia, no os conforméis, la palabra molde, no te amoldes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera voluntad de Dios, hermanos, es que todo hombre conozca a Cristo como su Salvador. Pero la voluntad de Dios, hermanos, Dios tiene una voluntad específica para tu vida, como la tuvo para Noé, la tuvo para Elías. Qué bendición y satisfacción saber que Dios tiene una voluntad específica para tu vida, hermanos, y debemos conocerla. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9 nos dice la Biblia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense lo que pedía el apóstol Pablo para la iglesia de los colosenses.
y pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿qué dice ahí, hermanos? Su voluntad. La oración del apóstol Pablo es: yo quiero que ustedes conozcan la voluntad de Dios específica para sus vidas. Y nos dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siguiente texto nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Regresamos a nuestra parábola. Mateo capítulo 21, versículo 28. Jesucristo dijo que Él hablaría por parábolas. La palabra parábola es una historia terrenal con un significado espiritual o eterno. Eso es el significado de una parábola. Y nuevamente nos hace esta pregunta: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Nuevamente pregúntate esta mañana: ¿alguna vez le has dicho a Dios: no quiero hacerlo? ¿Alguna vez Dios ha puesto algo en tu corazón que tal vez no se lo has dicho a nadie, pero tú bien sabes dentro de ti que Dios ha puesto algo en tu corazón que es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos, me parece terrible cuando un cristiano dice: ya no quiero leer la Biblia. Me parece terrible cuando un cristiano dice: ya no quiero ir a la iglesia. Vamos, hay cristianos que se congregan por años y después dejan de congregarse por años. Hay cristianos que llegan a un punto en su vida que dicen: ya no quiero ir a evangelizar. Ya no quiero compartir mi fe, ¿para qué lo hago? Hay cristianos que llegan al punto de decirle: ya no le voy a servir. Ya no quiero cantarle. ¿Sabes qué le pasó a un profeta de Dios, hermanos? Le pasó a Jeremías, hermano. Y me encanta el pasaje, Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y nos dice la Biblia en este pasaje: y dije: no me acordaré más de él. Cuando pensé en esta parábola, pensé en Jeremías, hermanos. Jeremías, ¿sabes qué le dijo a Dios? Ya no me voy a acordar de ti. Es más, Señor, ni siquiera voy a hablar más en tu nombre. Pero no obstante, había en su corazón como un fuego, hermanos. ¿Sabes qué significa eso? El Espíritu Santo, hermanos. Que gloria a Dios, que aunque somos rebeldes, que llegan puntos en nuestra vida que decimos: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no quiero leer la Biblia. Y estás ahí haciendo lo que tú quieras, hermano, y luego te sientes mal porque, gloria a Dios, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, y te arrepientes y la vuelves a abrir, hermano, si Dios te vuelve a hablar. Hermano, y tal vez dices: ¿sabes qué? Ya tuve suficiente, ya no voy a ir a la iglesia. La famosa frase, ¿verdad? De hay hipócritas, como si en tu trabajo no los hubiera. Pero ya no vas a trabajar. No, es que ahí sí te pagan, entonces te importa más el dinero que tu Dios. De nada, hermano, Dios te bendiga. Qué cristianismo tan barato, hermano. Pero muchas veces decimos: ya no voy a ir a la iglesia. Y estás allá, hermano, echándote tus chilaquiles, y ahí no te sientes nada mal, hermano. No me he sentido mal echándome unos chilaquiles, hermano. Si no me crees, pruébame. Con un cafecito en la mañana. Realmente me siento bien, hermano. Pero si tú dejas de congregarte y verdaderamente el Espíritu Santo está en tu corazón, tú no vas a estar a gusto allá afuera, hermano. Y aunque tú digas: yo ya no voy a ir otra vez a la iglesia, tú estás allá afuera, hermano. Pero por gratitud a Dios vuelves a venir a la iglesia, hermano. Te desvelaste el sábado, hermano, y estás ahí en la cama con sabanás. Y no quieres venir a la iglesia, hermano, estás cansado. Unos la van a entender cuando se acabe el servicio, hermano. Hoy pueden ver el video en vivo, hermanos, para que se repita. Y estás en la casa, hermano, y verdaderamente no quieres venir a la iglesia. No pongas una cara de que nunca te ha pasado, hermano. Pero mientras estás ahí, hermano, das una vuelta y das otra vuelta, hermano. ¿Iré o no iré? Y nada más piensas: Jesús dio su vida por mí. Él cargó la cruz. Siendo rey lo coronaron con espinas. Él me dio un día más de vida. ¿Sabes? Tengo salud este día. Y empiezas a pensar en lo bueno que Dios ha sido contigo.
Y la gratitud te levanta más que el cafecito en la mañana, hermanos. Y te arrastra a la iglesia, hermanos. Porque aunque muchas veces podemos llegar a decir no, como la parábola, si Dios está en tu corazón, aunque digas no, lo vas a terminar haciendo, hermanos. Jeremías dijo, no quiero hablar en su nombre, no obstante, había en su corazón un fuego, hermanos, trató de sufrirlo, pero no pude. Aunque digas, no voy a hacer tal cosa, si el Espíritu Santo está en tu corazón, volverás a hacerlo, hermanos. Pero el segundo hijo en la parábola le dice, sí, Señor. Hermanos, reconoció el señorío de Cristo. No solamente le dijo, sí, maestro, le dijo, sí, Señor. Diciendo, eres mi Señor, lo que tú me pidas lo voy a hacer. Hermanos, y creo que hay muchas de esa clase de personas. Sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Voy a ir a la iglesia, hermanos, si no van. Sí, Señor, te amo con... Ahora sí voy a orar 1 hora, Señor. Y empiezas a orar, hermanos, los 5 minutos te quedas bien dormido, hermanos. Y llámalo como la paz de este mundo, llámalo como quieras, hermano. No, tienes que orar. Pero el segundo hijo le dijo, sí, Señor. ¿Sabes qué importa que diga sí? Nada. ¿Sabes qué importa que diga no? Nada. Lo que importa es lo que haces. No importa lo que digas. Y qué tremenda parábola. Y tiene una enseñanza aún mayor, hermanos. Y a lo mejor llego a la enseñanza también. Pero quiero la enseñanza práctica, hermanos. Él reconoció su señorío, pero no lo hizo. Hermanos, ¿cuántos cristianos que dicen, sí, 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 yo apoyo tal actividad, hermano? Ni siquiera van. Ya se calmó la iglesia, hermanos. ¿Sí siguen aquí, hermanos, o ya no? Sí, 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 sí. Yo voy a ser fiel en ese ministerio. ¿Sí sigues en ese ministerio? Yo amo mi ruta, pastor. ¿Sí sigues en tu ruta? ¿Sí siguen aquí, hermanos? ¿Verdad que qué fácil es decir? Qué fácil es decir, hermanos. No importa mucho lo que digamos, ahora yo creo debemos decirlo. Pero más que decirlo, debemos hacerlo. Y es la enseñanza de esta parábola. Sí, Señor, te seré fiel con lo que me pides. Y a veces no queremos hacer mucho, hermanos. Vamos, levante la mano. ¿Quién cree que la voluntad de Dios es evangelizar y hablarle a otra persona de Cristo? Todos creen que es la voluntad de Dios, hermano. Ahora bájala, no la tienes que levantar, hermano. Pero compartiste tu fe esta semana. Ahora, yo te pregunté que si sabes qué es la voluntad de Dios, hermano. ¿Y de qué sirve saber la voluntad de Dios si no la hacemos, hermano? ¿Sirve de algo? No tienes que venir el sábado, hermano. La Biblia no dice, saldrás a evangelizar el sábado, hermanos. No. Pero la Biblia dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, hermano. ¿A dónde te vas a hacer, hermano? ¿A dónde te vas a hacer ante el mandato de Dios? Ahora, no importa más si es en la calle o si es en el escritorio de enfrente en tu trabajo, hermano. Es un alma a final del día. Pero lo que importa es que le hables a alguien de Cristo. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿lo hice esta semana? Yo creo que algunos de los que predicaron el evangelio esta semana, pensando ayer, yo creo que hay algunos que no querían venir. Vamos, yo no quería venir. No quería venir, hermano. Pero vine. Y gané un alma para Cristo. No, yo no tengo que guiarme por mis sentimientos. Tengo que guiarme por lo que dice la palabra de Dios. Y lo voy a hacer cuando quiero y lo voy a hacer cuando no quiero, hermanos. ¿Quién de estos dos hizo lo correcto? El que lo hizo. La esencia es que no solamente debemos decirlo, sino debemos hacerlo. Y conocemos los pasajes, hermanos. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Nos dice la Biblia, pero ser, ¿qué dice ahí, hermanos? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si no, simplemente nos engañamos a nosotros mismos. ¿Para qué venir a un servicio y no hacer lo que está en la Biblia?
No estoy diciendo que con venir a la iglesia vamos a guardar todos los mandamientos. Nadie puede guardar todos los mandamientos. Pero tratamos de vivir de una manera piadosa que agrade a Dios, hermanos. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Siguiente texto. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no, ¿qué dice ahí? Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y se olvida de cómo era. Hermanos, cuando vamos a la Biblia, Dios siempre nos va a hacer saber algún error, cómo mejorar algún aspecto de nuestra vida, o qué debemos empezar a hacer, hablando del evangelismo que estábamos hablando ahorita, y uno lo considera en la Biblia como si fuese un espejo, y simplemente seguimos con nuestra vida. Entonces, hermanos, lo que dice es que si yo me acerco a ese espejo, y comí mole, hermanos, ahora si no te manchas con mole, no fue buen mole, hermanos. Tienes que mancharte un poquito, hermanos. Ahora, yo voy al espejo y veo que tengo una mancha, me la voy a quitar, hermano. Por eso fui al espejo. Hermano, ¿para qué vas a la Biblia? Si todo es igual. Cada vez que lees la Biblia, Dios te va a hablar al menos en una cosa. Y la considero y me quedo con mi mancha. No, hermano, debo considerarlo y no ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Y luego olvida cómo era. Siguiente texto. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será como bienaventurado, doblemente bendecido, varón que goza del cielo en lo que hace. Jesucristo dejó más de una parábola para hacernos saber la importancia de lo que estamos viendo a la luz de la Biblia esta mañana. Vayamos a Mateo 7:24. Mateo capítulo 7, versículo 24, nos habla sobre los dos cimientos. Y dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego ¿qué dice ahí? Y las hace. Primero es el que oye. Ya oímos, hermano, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos congregarnos y leer la Biblia, y debemos en nuestra casa leer la Biblia, escucharla. Ya oímos, pero dice la Biblia, y las hace. ¿Sabes que no es difícil oír la Biblia? No es difícil, hermano. Lo complicado es poner por práctica lo que hemos escuchado. En la mañana hablé del perdón, hermanos. No es difícil enseñarlo ni escucharlo, pero qué difícil es aplicarlo, hermanos. Y dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando yo hago lo que escucho, Dios me llama prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y qué promesa de parte de Dios, que si no solamente oímos y no hacemos, Dios va a guardar nuestras vidas aún en tempestades, en vientos, y estaremos firmes, hermanos, por Cristo. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye, si ves, el problema no es con oír. Los dos oyeron. El que me oye estas palabras y no las hace. El problema no está con el oír, el problema está con el hacer. Le compararé a un hombre, ¿cómo le llama ahí? ¿Podemos ser cristianos sabios? ¿O podemos ser cristianos insensatos? Que edificó su casa sobre la arena. Y cuando no aplicamos la palabra de Dios, cualquier fundamento va a ser completamente vano, hermanos. Y un fundamento incierto. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y cayó, y fue grande su ruina. No existe una persona, hermanos, sobre este mundo donde las lluvias, el viento, hablando de las pruebas, no le visiten. Se llamen agnósticos, se llamen cristianos, se llamen ateos, se llamen como sea, todos vamos a pasar por pruebas. Pero el cristiano que escucha y hace, su fundamento es Cristo. Y podrá permanecer, hermanos. Pero aquellas personas que solamente escuchan y no hacen, van a poner cualquier otro fundamento y van a caer, hermanos. Y no solamente la pérdida es de la casa, dice la Biblia que fue grande su ruina. Regresamos a nuestra parábola y estudiemos cómo Jesús la hacía, hermanos. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece?
Un hombre, representa al Señor, tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo: no, no quiero. Pero después arrepentido fue. Gloria a Dios por esa clase de cristianos, hermanos, que en algún punto en su vida dicen: ¿sabes qué? No quiero. Pero como Dios vive en su corazón, dicen: ¿cómo no lo voy a hacer? Y van y lo hacen. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, el que no dijo sino hizo. Jesús les dijo, este diálogo lo estaba teniendo con fariseos, líderes judíos, hermano. Y no solamente estaban ellos, había parte del pueblo, había más personas. Y dice la Biblia, Jesús les dijo a esas personas: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Te das cuenta por qué lo crucificaron, hermano? Esa respuesta se lo dio a los líderes religiosos, hermanos, de ese tiempo. Ahora, si damos una aplicación, hermanos, Él les estaba enseñando a ellos sobre la salvación, cómo ellos, hermanos, siempre le van a decir que sí al Señor con sus labios, pero su corazón está tan lejos. Y hay personas que eran indignas de la salvación, pero que le hicieron caso a Dios, hermanos, y lo aceptaron. Lo importante no es decir, lo importante es hacer. Y tenían los líderes religiosos enfrente de Él y les dicen: antes que ustedes entren en el reino de los cielos, van a entrar los publicanos y las rameras. ¿Quién eran los publicanos? Los que recaudaban impuestos. Era gente mala, hermanos, hasta cierto punto ladrones, hermanos, que le daban una parte a Roma y ellos se quedaban con cierta parte. No era gente buena del pueblo. Pero ¿recuerdas en la historia de la Biblia algunas personas que eran publicanos, como Zaqueo, que era el chaparrito que fue y corrió al árbol sicómoro para ver a Jesús? Y Jesús descendió a su casa y le dijo: la salvación ha venido a ti, Zaqueo. Zaqueo no la merecía, hermanos, pero Dios se la dio. Y es cuando dice: Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, después de esos pasajes. Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No solamente Zaqueo, pero Mateo era un publicano. Le dijo a Mateo: deja todo eso y sígueme. Y al instante dejó todo y siguió al Señor, hermanos, siendo un publicano. Pero después como que les sube un poquito de intensidad el Señor, hermanos, y le dice: antes que ustedes entren en las rameras, van a entrar en el reino de los cielos. No, hasta se siente extraño decirlo detrás de un púlpito, hermanos. Y Jesús se lo dijo a los líderes religiosos de aquel momento. Mientras yo pensaba en esta historia, hermanos, Jesucristo dejó a Rahab en el pasaje de la fe de Hebreos 11, hermanos, porque no dijo, sino hizo. Tal vez no muchos conocen esa historia. Vayamos a Josué capítulo 2, versículo 1. Todos conocemos la de Zaqueo. Si alguien apunta notas, la historia de Zaqueo está en Lucas 19, del 1 al 10. La historia de Rahab aparece en Josué capítulo 2, versículo 1, y dice la Biblia: Josué, hijo de Nun, envió 2 espías secretamente y le dijeron: vayan, reconozcan la tierra, Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Versículo 2. Voy a leer varios textos. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hay hombres, hijos de Israel, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca esos hombres que han venido a ti, han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Esa parte está en Palestina, ya no es Israel. Por eso estaban espiando la tierra. Y dice la Biblia: pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Si veían esos hombres, los mataban. Ella hizo una buena obra, hermanos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. La puerta fue cerrada después que salieran los perseguidores. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová, fíjense cómo está hablando esta mujer, hermanos. Sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo. Ve cómo está hablando esta mujer, hermanos. Dios secó las aguas del Mar Rojo. Dios los dio libertad del pueblo de Egipto. Lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. Hermanos, siguiente texto. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en nombre de alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios. Fíjense la declaración que hizo esta mujer, hermanos. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y Dios es Dios abajo aquí en la tierra. ¿Sabes qué declaración dijo así algún día un judío? Y termina el versículo 15, hermanos, diciendo con esta historia. Y dice la Biblia: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ella no dijo, tal vez ni conocía, pero lo hizo, hermanos. Y no solo eso, sino que, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos capítulo 11, hermanos, es el donde quedan todos los héroes de la fe, hermanos. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Elías, por la fe, hermanos, tantos héroes de la Biblia. Y en medio de todos esos héroes, miren quién aparece, hermanos, por la fe Rahab, la ramera. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El enfoque de esta historia son dos. La voluntad de Dios en ese primer pasaje es que todo el mundo reciba a Jesucristo, que primeramente se arrepientan de sus pecados y depositen su fe en Jesucristo y lo acepten como su Salvador personal, hermanos. La primera parte del mensaje. Pero la segunda parte y la parte práctica es que no solo debemos escuchar su palabra, sino debemos ponerla por práctica, hermanos. Sin importar quién sea uno debe obedecer la palabra de Dios, hermanos. Si no, vendremos a ser como aquel hombre que dice sí, pero no lo hizo. Y él estaba predicando a aquellos hombres. Y tantas parábolas, hermanos, que dice, unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y Jesús les dio la historia de los dos hombres que subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Y sabes cómo oraba? ¿Y sabes a quién oraba el fariseo? Oraba consigo mismo. Y le decía, gracias que no soy como este pecador inmundo. Jesús les dice, hermanos, en esa parábola. Regresemos a nuestra parábola y terminamos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cómo cuál de los dos vas a hacer? No importa que hayas dicho en un momento, pero ¿qué vas a hacer ahora? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Debemos obedecer la voluntad de Dios, debemos obedecer lo que Dios ponga en nuestro corazón. Y entre comillas, hermanos, debemos hacerlo con una buena actitud. Y la última aplicación que le podemos dar a esta parábola. Aunque ahí literalmente, y no literalmente porque fue una parábola, pero hablaba de una viña, de un viñedo, de uvas, fruto.
que sus hijos fueran a espigar las uvas. En un sentido espiritual, nuestro Padre nos ha enviado a su viña, que son las almas, hermanos. Él nos ha mandado a llevar fruto. Y debemos, hermanos, de hablarle a Cristo a otras personas, en nuestro trabajo, en cualquier lugar que podamos ir. Y la esencia es que podemos ser como uno de estos dos. Aquellos que alguna vez dijimos, no, no quiero hacerlo, pero el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón, nos sentimos mal y lo hacemos. O aquellos que dicen, sí, sí lo voy a hacer, pero jamás lo hacen. Aquel que obró de justicia fue el primero, enseñándonos que no es lo que uno dice, sino es lo que uno hace. Dios nos ayude a que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Entonces el piano comienza a tocar, hermano. ¿Por qué no haces un altar ahí en tu lugar? O ahí sentado, hermano. Yo creo que todos hemos fallado alguna vez. Dos hijos en esta historia y Dios siendo el Padre. ¿Qué parábola? Hijo, ve a trabajar en mi viña. ¿Cuántas veces Dios ha puesto algo en tu corazón que solo tú lo sabes? Y qué triste aquellas veces que le decimos, no, Señor, no quiero. Sea audiblemente o sea en mi actitud. Pero gloria a Dios que si verdaderamente somos salvos, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos redarguye, nos incomoda y nos dice, ¿cómo te vas a quedar sin ir a la iglesia? ¿Cómo te vas a quedar sin leer la Biblia? ¿Cómo no vas a orar? ¿Cómo no vas a testificar? ¿Cómo no vas a servirme? Y aunque podamos decir no, no importa, aunque lo hayas dicho, con que lo hagas es lo que importa. Oh, pero qué triste aquel tipo de cristianismo que dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a amar, yo voy a hacer, voy a perdonar, voy a tantas cosas, hermano, y no hacerlo. ¿Cuál de estos dos obró con justicia? Qué gran parábola. El que lo hizo. No debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores. Dios nos permita poner por práctica aquellas cosas que leemos en la Biblia o escuchamos ser predicadas. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Última pregunta, tal vez tú vienes esta mañana y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero aún no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, ¿pudieras levantar tu mano para orar por ti? Alguien que diga, yo quiero tener la seguridad de ir al cielo, solamente levanta tu mano. Gloria a Dios por esa mano, Dios le bendiga. Se le van a acercar para mostrarle un versículo. Y nosotros que ya somos cristianos, lo que importa es lo que hacemos. Lo que importa es lo que hacemos. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente muchas veces hemos sido como cualquiera de los dos, Señor. Ha habido ocasiones que hemos dicho que sí, no lo hemos hecho, Señor, perdónanos. Y también está mal aquellas ocasiones que hemos dicho que no, pero gracias por tu Espíritu Santo que nos mueve a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a más que decir, poder hacer tu voluntad. Bendice el resto de este servicio, bendice a mis hermanos, las decisiones tomadas, y danos la gracia, Señor, para poder no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.